Ay, señores, esta noche está con nosotros una hermosa actriz y modelo venezolana, Cheyenne Gerardi. Gracias, gracias. Cheyenne, bienvenida al programa. Muchas gracias, Chari. Hay muchas cosas lindas que hablar porque tú comenzaste tu carrera como modelo, ¿verdad? Bueno. Jovencita tú eras cuando empezaste eso, ¿verdad? Bueno, todavía. Bueno, eres muchachoncita, claro que sí, pero eras niñita cuando eso, adolescente, mejor dicho. Exacto. Después seguir dejando tus estudios de medicina. Estudiaba los dejó medicina. del todo, porque tu sueño era ser actriz. ¿Y cómo fue eso? Que tus estudios los dejaste. Bueno, persiguiendo tu sueño, claro. Fue un poquito como suerte también, yo creo, porque no lo estaba buscando realmente, estaba haciendo las dos cosas paralelas y por un momento la medicina se detuvo, unos problemas en la universidad, tuve más responsabilidades en la televisión y aquí estoy. No, y aquí no me está, di cuenta, y bella, y bellísima, como siempre. Estuviste también en varias novelas. Hice muchas novelas en RCTV, en Venezuela. Algunos trabajos de... Tenemos aquí una cosa que para que la gente vea parte de lo que tú has hecho. Miren, sí, diferentes sí. actuaciones y momentos de... Esas son Cheyenne. mis novelas en Venezuela, en RCTV. Se han visto aquí, se ven todavía aquí. Ahí, mira, esa es Por Todo Lo Alto, una villana. Wow. Ha hecho de villana, de buena, diferentes papeles. Sí, he hecho de con todo. ropa, con menos ropa. Ahí ya soy buena. ¡Qué bella! Ahí ya de buena. Esa Ahí está es de en niña México, buena. Esa es una película en México. Porque tú eres niñita buena, ¿tú entiendes, verdad? Ay, como una niñita, sí. Pero también tenemos que hablar con Cheyenne, que pasaste momentos difíciles. Pasaste en la vida, de repente te llegó un momento duro. Y yo quería que tú nos contaras, ¿qué fue eso? Bueno, sí, Chari, en efecto, en medio de una de mis novelas, veníamos de la playa con mi familia y el carro se volcó, hubo un accidente, fallecieron todos. Espérate. Y, ¿Tu familia? Toda mi familia en un momento me cambió la vida. ¿Quiénes fallecieron ahí? Mi mamá, mi papá. Espérate, mija. Y pues yo me deprimí muchísimo. Pero mija, pero qué golpe tan duro fue eso. Muy fuerte, la verdad. Y yo siento que a partir de ahí, porque yo estaba triste, yo decía, porque yo me cambié de carro. Y dije, ¿por qué me tuve que cambiar de carro? Yo debía haber fallecido en ese accidente para no estar sufriendo. Ay. Y ahí empezó como que una tristeza y una indigencia espiritual, yo creo, donde yo creo que muchas personas, y por eso siempre quiero hablar, porque, y lo que quiero decir siempre es positivo, no para que la gente se sienta triste. Sí, pero mira cómo tú estás ahora, con todo que ha pasado eso. Eso es lo que queremos decirle al público. Yo tengo la sensación de, al año de haber fallecido mi familia, me diagnostican un cáncer en fase 4 y me dan 3 meses de vida. Espérate. Pero esto son cosas y entonces, más allá de lo... O sea, te dijeron que tenías un cáncer y te dieron ¿qué tiempo de vida? 3 meses. 3 meses. 3 meses de vida. Escuchen esto, señores. Tuve que venirme aquí porque, bueno, allá me decían que no sabían cómo tratarlo, que ya no había nada que hacer, que estaba muy adelantado. Y llegué aquí, en efecto, me dijeron, sí, el diagnóstico es correcto, te quedan como 3 meses. ¿Y qué sucedió? O sea, cuando le dicen a una persona eso, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuándo tú dijiste, qué hago? ¿Qué pasó contigo? Inicialmente, Chari, que es lo que yo siempre digo, es que uno está tan triste que no estás consciente de verdad. Y yo sí creo que es importante la manera como te proyectas y las cosas que dices. Porque yo decía todo el tiempo, me quiero morir, y al año me estaba muriendo, literalmente. O sea, señor, decretar las cosas de la vida. Decretar las cosas eso es algo de terrible, la vida. Sí. Es una cosa... Y entonces sí somos responsables de verdad de lo que pensamos y de lo que decimos. ¿Qué pasó en ese tiempo que te veo aquí? O sea, y feliz. Eran 3 meses y estás aquí. O sea, ¿cómo fue eso? Sí. Bueno, comencé, un doctor maravilloso, el doctor Humberto Caldera, que siempre lo digo, que me ayudó muchísimo. Llegué aquí como llega mucha gente a este país, donde no conoces a nadie, no sabes cómo las leyes, no sabes ni las direcciones, te pierdes, no sabes ni qué mantequilla elegir. Fue un proceso muy duro, pero yo tuve que decir, ok, si es verdad que tú te quieres morir, tú no te vas a someter a unas quimioterapias tan fuertes y a todo
a todo este cuento, ¿no? Tú tienes que realmente saber qué es lo que quieres hacer y enfocarte. Y entonces yo me di cuenta que de mi familia y de mi raza soy yo lo único que queda. Y que no puede ser que con todo lo difícil que es sacar un hijo adelante, porque tú sabes, Chari, o sea, son desde los detalles más pequeños, desde siéntate bien, desde come. Decir, bueno, me voy a morir de tristeza y dejar eso Pero aquí. ¿qué sucedió que en esos 3 meses Yo no moriste? O sea, no morí. ¿y qué te dijeron los médicos? ¿Qué sucedió? A los 6 meses no tenía cáncer, estaba en remisión. A los 6 meses fue todo. Entonces yo sí creo que es mucho de esas ganas de vivir y es mucho de no echarse a morir, no decir, tengo cáncer, me voy a morir y morirse. Conocí mucha gente que una señora me dijo, estaba escuchando mi historia y se puso a llorar y yo dije, wow, se conmovió. Y me dice, bueno, tú sabes que a mi hermano le dijeron lo mismo, que le quedaban 6 meses de vida. Él el sábado habló con toda la familia, le dijo, bueno, a ti te dejo mi carro, a ti te dejo mi moto. Y el martes lo encontraron muerto. Se suicidó, se quitó la vida. O sea, entonces, mira, no hay que claro que sí. apresurarse. He visto gente que le dicen vas a recibir quimioterapia y van y se cortan el pero bueno, pelo y se... eso es una cosa como milagrosa que tú lograste sobresalir todo eso. Yo No, sí. el cáncer desapareció y te dedicaste después como a hacer tantas cosas lindas, seguiste tu carrera. Miren esta foto maravillosa, porque mire, esto, yo quiero que o sea, hiciste fotografías. ¿Estas fotografías cuándo fueron? Bueno, bellas. sí, tengo que comentarlo. Todas estas fotos sexy, súper sexy que ustedes ven, yo las hice durante mis quimioterapias. Sí. Todas las fotos. Y las hice precisamente porque yo quería dejar plasmado en cosas físicas que sí es posible. O sea, no es verdad que tú te tienes que condenar y deprimirte y estar feo. O sea, es mucho también de tu estado de ánimo y que si a ti te dicen que vas a recibir quimio, córtate el pelo, córtatelo. Sí, pero esa foto Rápate la jamás cabeza. pienso que Y una yo persona enferma decía- puede hacer eso. Mira, Yo decía, yo no me voy a cortar el cabello porque no se me va a caer y no se me cayó. Wow. sea, Bueno, la verdad que es un testimonio, el tuyo, un testimonio impresionante. Y te digo una cosa, también tú conociste una niñita muy especial, una niña, porque te identificas mucho con los niños, quieres darle como también, como esa esperanza a la gente. Sí, yo de lo que tú siempre viviste. digo que no hay nada en mí que no tenga otra persona. Si yo pude en un país extranjero, sin conocer a nadie, Muchos pueden. Muchos Así pueden. mismo es. Aquí está la Esa jovencita, es Kim Lozano. Saludos. ¡Qué bella! Siéntese ahí, mi amor. Muchos te recuerdan todo el mundo por la Voice Kids. Sí, la voz. ¿Verdad que sí? La Voz Kids. Y cantaste, todo fue maravilloso. Sí. O sea, era una Gracias niña, a Dios. señora, con una voz privilegiada. Quedó entre ahí de 8,000 niñas y niños. Ella quedó entre los 18 finalistas. O sea, eso es un exitazo. Un aplauso porque esa muchachita es. Gracias. ¿Por qué te identificas tanto con esta jovencita que está aquí? bueno, ella es un caso muy especial. En poquitas palabras, porque me corre el tiempo, pero quiero que me lo cuentes. Nosotros tenemos cosas en común. Yo supe de ella por su mamá, que me escribió una carta muy linda. Ha pasado cosas bien duras. Esa es una guerrera, lo que está aquí al lado mío. Igualmente, ella también. Ella tuvo un, ¿Qué te pasó? un tumor ¿Qué en le la pasó? cabeza a sus 6 añitos. Enfermaste. Sí, bueno, tuve una enfermedad que se llamaba histocitosis del Anger, de células Anger, y bueno, era una enfermedad que salían tumores por todo el cuerpo y podían afectar mucho a los órganos. Entonces, bueno, también aparte de eso, también me identifico con ella porque las dos estamos trabajando en una causa contra el bullying y la obesidad infantil, Sí. y es una causa muy linda. Y Qué niña más bella. que se llama Alfombrita Roja. Bueno, te digo una cosa, una niña como tú, y gracias Cheyenne por traerla y por venir también tú aquí, una niña como tú, que ha sobrepasado lo que tú has sobrepasado, como esta enfermedad, lo que tú has vivido, yo sé que Dios te va a complacer con tus sueños. Gracias. Y tú,